A grabar. Bien, en nuestra sesión número 5 del día de hoy vamos a trabajar conjunto de los números racionales. Conjunto de los números. Entonces, lo primero que vamos a hacer son los tipos de fracciones, ¿ya? En sí, el conjunto de los números racionales son las fracciones, son, por ejemplo, los números decimales. Todo eso son, digamos, pertenece al conjunto de los números racionales. Vamos a empezar que son fracciones propias. Fracciones propias son aquellas que tienen su numerador es menor que su denominador. Me imagino que ustedes saben que entonces qué parte tiene una fracción. A ver, Franco, ¿qué parte tiene una fracción? ¿Qué partes? ¿Cuáles son las partes de una fracción? A ver, cualquiera, a ver, alce la mano aquí sabe. El numerador, exactamente. El número que está debajo, ¿cómo se llama? Y el número de arriba, numerador, correcto. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben saber. Cuando hablamos de fracciones, vamos a hablar lo que es numerador y lo que es denominador. Entonces, vamos a empezar de frente con las clases de fracciones. Una fracción es propia cuando es menor que la unidad. ¿Y cuando una fracción es menor que la unidad? Cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Por ejemplo, tres cuartos es menor, 3/4 es menor que la unidad, porque imagínense ustedes, una pizza, ustedes dividen en 4 partes, cada parte es un cuarto. Si ustedes comen o toman 3/4, están comiendo menos que una pizza. Por eso que es menor que la unidad. ¿Ya? Luego, recuerden siempre, una fracción propia es menor que la unidad. Lo otro, o sea, lo opuesto, o lo que también sabemos nosotros, las fracciones impropias. Entonces, las fracciones impropias son aquellas que ocurre lo contrario, ¿no? Una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. En este caso, las fracciones son mayores que 1. Por ejemplo, 11 séptimos es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. Y si yo lo quiero representar como número mixto, sería 1 más 4 séptimos o 1, 4 séptimos. ¿Ya? Eso sería así. Entonces, ya hemos visto dos tipos de fracciones. Fracciones propias y fracciones impropias. Otro tipo de fracción que tenemos es la fracción irreductible. ¿Cuándo decimos que una fracción es irreductible? Cuando no se puede simplificar. Por ejemplo, la fracción 4 séptimos no podemos simplificar. Para nada podemos simplificar 4 séptimos. ¿Por qué? Porque no podemos sacar mitad. Podemos sacar, por ejemplo, mitad 4, pero no podemos sacarle mitad 7. O podemos sacar séptima 7, pero no podemos sacar séptima 4. Por eso son fracciones irreductibles. Si aplicamos un poco nuestros conocimientos de aritmética, una fracción es irreductible cuando tanto el numerador como el denominador son números primos. O son números consecutivos. Por ejemplo, 118, 100 octavos, de más 4, es irreductible. 8, 9, 8 novenos, 13, 14 avos, es más fácil. O números primos. Por ejemplo, el número 2 y el número 3 son números primos. Entonces, la fracción 2 tercios, entonces la fracción tercios es la fracción 2 tercios es irreductible. ¿Ya? ¿Qué más? Tienen que atender las clases. Si no atienden, ¿cómo van a aprender? No es hora de hacer tareas. Ustedes deben haber hecho ya más de una semana. Tienen para hacer 2 preguntas, ni siquiera
Ni siquiera 4. 2 preguntas. ¿Cómo recién van a hacer, están haciendo tareas? Una fracción es equivalente cuando, por ejemplo, se escriben diferente, pero representan lo mismo. Por ejemplo, un medio es lo mismo que 2 cuartos. Se escribirá diferente, pero son iguales, o sea, representan la misma cantidad. En otras palabras, ustedes tienen una pizza, la cortan en 4 pedazos, memoricen, memoricen, no está ahí, imagínense ustedes. Entonces, si ustedes comen 2 pedazos, están comiendo un medio, la mitad. O si comen 2 pedazos, también están comiendo 2 cuartos. Entonces, un medio, un medio, 2 cuartos equivalen a lo mismo. Se escribirá diferente, pero representan la misma cantidad. Ya, hasta acá hemos visto los tipos de fracciones. Entonces, fracciones propias, fracciones impropia, fracción irreductible, y lo contrario sería fracción reductible, que sí se puede reducir. Y la otra, y las fracciones equivalentes, que son fracciones que se escriben diferente, pero representan lo mismo. Entonces ustedes acá en esta sesión van a encontrar muchos ejercicios, más que todos, va a ser fácil en esta parte porque es prácticamente recordar lo que ustedes han estudiado en primaria, ¿no? Por ejemplo, cómo clasificar las fracciones, eh, cuando una fracción es propia, identificar cuando una fracción es propia y cuando es impropia. Son ejercicios sencillos. Y también con los gráficos. Por ejemplo, vamos a ver, acá podemos observar estos gráficos. Mira, por ejemplo, acá, miren, acá, miren, en la pantallita, ¿ven o no ven? Ahí, ya. Entonces dice, ¿qué fracción de la figura representa el área sombreada? ¿En cuántas partes está, digamos, no, dividido? ¿Cuántas partes está dividido? ¿Ah? No, ¿cuántas partes está dividida la figura? 4 partes iguales. Entonces tú pones 4, vendría a ser el denominador. ¿Y cuántas partes están pintadas? 3. Entonces sería 3 cuartos. Entonces esta fracción representa 3 cuartos. ¿Sí? Aquí, este círculo, ¿cuántas partes está dividido? 4. Entonces se viene a ser el denominador, 4. Y dime, ¿cuántas partes están pintadas? No, mira bien, 1. Pintadas o sombreadas, 1. Entonces, esto representa 1 cuarto. Aquí, ¿cuántas partes está dividido este cuadrado? ¿Sí? 7. No, 2, 4, 6, 8. Está dividido en 8 partes. ¿Cuántas partes se han pintado? 3, ¿no? Sería 3 octavos. Las partes tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, obviamente cuando tú si divides en 4, vas a formar 4 cuadrados iguales. Divides en 2, o sea, diagonales, vas a formar triangulitos. O sea, desde el punto de vista de los triángulos, solamente hay 2, 4, 6, 8 triángulos, de los cuales estamos tomando 3. Sería 3 octavos. Esto que ustedes están viendo acá, lo hemos estudiado bastante en lo que es primaria. ¿Ah? Aquí, ah, no, pero mira, tienen que ser iguales, ¿ah? Iguales. Las partes tienen que ser iguales. Acá aparentemente, mira, ve esta parte de acá no es igual que la parte que está acá. No, hay que ver. A ver, vamos a ver cuántas partes iguales vemos acá. Acá hay 1, 2, 3, 4 partes. Estos 4 son cuadrados. Cuadrados, ¿no? Cuadrados. Lo que puedo hacer es trasladar acá. ¿Cómo trasladamos acá?
Aparentemente tú puedes decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes. Pero las 16 partes son iguales. Yo no las veo iguales. ¿O ustedes las ven iguales? O sea, yo las veo, no las veo iguales. ¿Ah? Y acá lo que tendríamos que hacer es, porque acá es curvas, por ejemplo, ¿no? Y acá son partes cuadradas. Partes cuadradas. ¿Cómo se haría? Lo que se puede hacer es dividir esto en partes, ¿no? Por ejemplo, podríamos dividir así, ¿no? Vamos a dividir para más o menos darnos cuenta, ¿ya? Otra forma de dividir, ¿no? Si dividimos así, una, dos, aquí van cuatro partes. Esto con esto son iguales casi, pero esta partecita de acá, ¿dónde va? Estas partes de acá son iguales porque representan la misma porción. Y acá podría ser trasladar las partes, ¿no? Claro, porque acá hay formas curvas, hay acá. Acá hay una, dos, tres, cuatro partes. Y acá hay dos partes cuadradas. Entonces, ¿cuántas partes están pintadas acá? Porque tienen que ser iguales. Dos en el centro y cuatro en los costados. No, pero ¿cómo tú lo unirías para que esté en un solo grupo? O sea, si esto lo subes acá arribita, si calza o no calza acá. La cosa es que esto tiene que calzar acá, ¿no? 4 a la 2, no. O sea, tú tienes que buscar, digamos, que entren todos en un solo sitio, ¿no? Por ejemplo, si este lo paso acá, vamos a poner, si lo traslado acá, uno, esto lo paso acá, esto lo paso aquí, paso acá, que esto se va, y esto lo paso acá, ¿sí? Parecía que fuese un medio todo, o sea, la mitad. O sea, si tú haces la traslación de figuras, o sea, vas a agrupar los dos acá, o sea, va a ser un medio, la mitad. Pero eso es lo que se entiende, porque si lo trabajamos así, como las figuras, no va a salir. Entonces, voy a dejarlo como un medio. Entonces, esa es la forma como más o menos se trabaja en las figuras. A ver. eh, ¿Ah? Ok. Arriba, no, acá es un medio sería. Un medio.
Ya, entonces, ¿qué más podríamos hacer acá? A ver, otros ejercicios. A ver, otros ejercicios que se puede hacer. Son fáciles los ejercicios que no sé cuántos habrán en tu tarea. Eh, por ejemplo, ¿cómo sacan ustedes cuando una fracción es menor o mayor que otra? Pero dice colocar ahí. Observan ustedes ahí. Colocar menor o mayor o igual. ¿Tú cómo sabes que una fracción es mayor o menor que otra? El método común es multiplicando en cruz. Por ejemplo, tú multiplicas acá en cruz. Por ejemplo, 7 por 4 multiplicas, sería 28. 28. Y multiplicas 5 por 6, sería 30. Y como que tú, o sea, como que esta fracción representa 28 y como esta fracción 30. Entonces este sería menor, ¿no? Entonces esta fracción es menor que el otro. Igual acá, 6 por 8, 48. Y 8 por 7, 56. Entonces, 48 es menor que 56, entonces esta fracción es menor. Acá, por ejemplo, 6 por 5, 30. Y 4 por 13 sería 28. No, 12. Sería 4 por 3, 12. Llevo una, 52. Entonces acá sería menor. Menor sería. ¿Ya? Entonces así son los diferentes tipos de ejercicios que tú puedes. O sea, ustedes acá, bueno, en una hora es muy poco tiempo, pero hay varios. Entonces, así es como nosotros podemos simplificar, ¿no?, las cosas. ¿Ya? Varios tipos de ejercicios se puede hacer de esta manera. ¿Ya? Tenemos un cuarto de hora, vamos a hacer en la pizarra algunos ejercicios. Entonces, hasta acá el resumen de esta clase. ¿Sí?